Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 11. Mark se encontró incapaz de dormir, tirando y girando en su cama en un vago intento de encontrar la mejor posición, pero el sueño parecía eludirlo. Terminó suspirando y sentándose. Por alguna razón, las palabras de su madre seguían girando en su cabeza sin razón aparente. ¿Por qué importaba? ¿Por qué le importaba lo que ella pensaba de él o de sus acciones? Mark miró las palmas de sus manos, reflexionando sobre otra pregunta algo relacionada. ¿Por qué no mató a Omni-Man en Flaxan? Podría haberlo hecho, no al principio, por supuesto. En ese momento, todavía estaba demasiado débil. Pero más tarde, cuando el hombre terminó de enseñarle lo que sabía, cuando lo entrenó para volverse más fuerte, mucho más fuerte. Cuando estaba seguro de que incluso sin la fuerza de velocidad, podría tener la oportunidad de ganar. ¿Por qué, entonces, no se ocupó del problema en su raíz? Podría dar mil excusas, decir que era mejor tenerlo como aliado, decir que podría tener información útil sobre el Imperio Viltrumita, que matarlo era menos útil, fingir que su pensamiento era lógico y pragmático, pero nada de eso era cierto. La realidad era que en el fondo, sabía que su voluntad había estado disminuyendo. ¿Cuántos años pasó en Flaxan? ¿10? ¿50? No quería calcularlo, pero durante ese tiempo, había estado lidiando con una molestia persistente. ¿Por qué sigues viniendo a mí? Habló al aire. No había alucinaciones, ni imagen imaginaria ni fantasma. Simplemente habló con esos estúpidos recuerdos que seguían viniendo a su mente sin que él pudiera hacer nada para detenerlos. Mark, el Mark original, todavía estaba allí, tal vez no de la misma manera que lo estaría una persona viva, o un alma. Llamarlo un remanente no sería incorrecto, pero decir eso era todo lo que era, lo subestimaría. ¿Qué forma el ser de una persona? ¿No son sus experiencias? ¿Sus recuerdos? Entonces, si tenía el cuerpo y los recuerdos, ¿eso lo hizo igual a Mark? ¿O era menos solo porque también tenía los recuerdos de otra persona? Ha pasado un tiempo desde que tuve una crisis existencial. Mark se frotó la barbilla cuidadosamente. Fue durante un día agotador en Flaxan que comenzó a reflexionar sobre sí mismo, donde comenzaron las dudas. ¿Qué debería elegir? ¿Abrazar estos recuerdos y vivir con ellos, aceptando así plenamente su vida en este mundo? ¿O rechazarlo y buscar una manera de deshacerse de los lazos y sentimientos de la marca original? Miró un cartel en su pared con la imagen de Omni-Man volando en los cielos con el puño levantado. Pronto, cualquiera que fuera su elección, lo sabría después del funeral de los guardianes, una vez que escuchara lo que su padre tenía que decir, sabría qué hacer. ¿Te ves cansado, hombre? Lo miró William con preocupación, notando su rostro cansado. No he dormido en absoluto. He estado cuestionando mi existencia y lugar en el universo. ¿Por qué estamos aquí, William? En la pregunta, William parpadeó en confusión. ¿Aceptaste la oferta de esos niños raros en el pasillo? Las drogas no son el camino, hermano. Mark suspiró. Él sacudió la cabeza y miró los concurridos pasillos de la escuela, los niños y niñas normales que viven su vida cotidiana sin preocupaciones, sin saber que en cualquier momento, un montón de nazis espaciales caerían del cielo trayéndoles libertad. En retrospectiva, ya no los envidiaba tanto. Oye, Will, ¿alguna vez has pensado en las consecuencias de tus acciones? William frunció el ceño. En primer lugar, no me llames Will. En segundo lugar, tal vez. He hecho cosas sin pensar, y cuando todo se fue al infierno, me arrepentí. Pero otras veces, las cosas salieron muy bien, y todo fue genial. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué pensar tanto en las acciones que tomas si al final, no sabes si resultará bueno o malo? ¿Me entiendes? Solo digo que no podemos controlar nuestro futuro. Es como un juego de azar. Solo podemos elegir y esperar que todo salga genial, y si todo sale mal, solo enfréntalo. Mark lo reflexionó. Eso parecía tener algún sentido. Había estado pensando demasiado en las cosas, pero al mismo tiempo, recordó quién era ahora y el poder que tenía en sus manos.
Sus acciones no eran tan simples como elegir escabullirse de la casa para ir a una fiesta o robar $1 de la billetera de su madre. A diferencia de Will, no podía permitirse jugar juegos de azar. Ya tenía sus cartas repartidas y tenía que usarlas para ganar con absoluta certeza. Pero tal vez Will tenía razón sobre una cosa, no importa lo que pase, debe enfrentarlo. No estás tan mal después de todo, le dio una palmadita en el hombro a Will, haciéndole mirarlo de manera extraña. Entraron en el aula y se separaron, cada uno yendo a sus asientos. Mark se sentó sin prestar mucha atención, debatiendo si podía tomar una siesta corta. ¿Estás bien? La voz familiar lo hizo girar. Eva lo miró desde un lado. Había olvidado que se sentaban juntos en la clase de biología. ¿Me veo tan mal? Mark se frotó la cara. Como un panda. ¿No dormiste bien? Escuché de Robot que trabajaste en algo juntos ayer. ¿Pasó algo importante? Nada fuera de lo común, solo las cosas habituales. Un tipo de otra dimensión vino a dar un paseo, y Robot pensó que Flaxan había regresado para vengarse, dijo Mark distraídamente. Ya que no estamos en medio de una guerra, asumiré que todo terminó bien. Mark agitó su mano. Bueno, somos amigos, supongo. Probablemente vendrá a visitarlo más tarde, pero no es por eso que estoy cansado. Mark miró a Eve, pensando que tal vez una chica podría ayudar a resolver uno de sus problemas actuales. Dime, ¿qué piensas de las relaciones casuales? Su pregunta parecía cogerla con la guardia baja, y ella lo miró con los ojos entrecerrados. Sabes que todavía estoy saliendo con Rex, ¿verdad? Mark se rió. Por supuesto, el tipo es un idiota, pero no lo suficientemente estúpido como para dejarte un malentendido. Él sabe que eres demasiado bueno para él. Eve quería ofender un poco en nombre de Rex, pero no pudo encontrar ningún argumento que lo ayudara. Lo menciono porque conocí a esta chica, y creo que le gusto, y a mí también me gusta, pero no quiero entrar en nada serio con ella, ¿sabes? Puede que suene como un imbécil, pero solo quiero divertirme. ¿Eso suena estúpido? Después de haber tratado con Rex durante tanto tiempo, Eve no se sentía tan ofendida como otras chicas podrían haber sido por las palabras de Mark. Bueno, ciertamente no diría eso frente a ella si fuera tú, al menos no en esas palabras. Si solo quieres algo casual, ¿por qué no le dices eso? Si ella acepta, ¿cuál es el problema? Eve no tenía mucha experiencia en las relaciones. Rex no era el novio del año. Ni siquiera había sido un novio decente durante mucho tiempo. Por otro lado, sus padres tampoco fueron el mejor ejemplo a seguir. No estaba segura de si su consejo era correcto, pero sentía que la situación tampoco era demasiado complicada. Ese era el plan desde el principio. Simplemente me olvidé de decirle antes. Me temo que ahora podría estar levantando sus esperanzas, esperando más de esto, y tendré que ser el malo que hiera sus sentimientos. Esto fue culpa de su madre. Si hubiera sido antes, no se habría sentido tan mal, pero el Mark original no era una persona de mierda, no al mismo nivel que había estado en su primera vida. Este fue otro de sus problemas. La moral. Recordar cómo había sido criado por Debbie había hecho que sus palabras tuvieran más efecto en él de lo que inicialmente pensaba. Incluso frunció el ceño mientras lo escuchaba. No es tu culpa que ella espere más de ti. Sus palabras salieron un poco más agudas de lo que ella pretendía. Mark se volvió para mirarla, levantando una ceja. Se sonrojó un poco y se aclaró la garganta. Quiero decir, no tienes que cumplir con las expectativas de otras personas. Simplemente haz lo que piensas que es correcto. Dejó escapar parte de su irritación involuntariamente. No le gustaba cuando otras personas querían dictar lo que hiciste con tu vida. Fue molesto y una de las razones por las que odiaba un poco a sus padres. Lo que creo que es correcto, ¿eh? Bueno, la última vez que lo hizo, toda una civilización terminó muriendo, así que no sabía si era una buena opción. Pero eso no es del todo mi culpa. ¿Sabes qué? Tú y Will tienen razón. Atorníllalo, lo haré a mi manera, y si no funciona, entonces lo aceptaré. Él tendría que hablar las cosas en serio con Amber. Si ella se enoja, bueno, él lo aceptaría como un hombre y buscaría otra manera de tener sexo. No es como si este mundo careciera de mujeres hermosas. Gracias, Eve, por eso eres la mejor chica. Levantó un pulgar hacia arriba, haciéndola mirarlo con confusión. ¿Qué se supone que significa eso?
Las clases habían terminado, y era hora de volver a casa. Mark se preguntaba si debía salir a patrullar. Era un héroe después de todo. Pero no sabía exactamente cómo hacerlo sin terminar volando por todo el lugar hasta que sucedió algo interesante. Tal vez debería pedirle consejo a Eve sobre eso o algo. Mientras salía por las puertas de la escuela, no pudo evitar mirar el cielo azul y respirar profundamente. Oh, cómo le gustaba este lugar. Mientras disfrutaba del aire limpio, un par de brazos delgados lo abrazaban por detrás. ¿Me extrañaste? Mark sonrió y se dio la vuelta, casi devolviendo el abrazo, pero luego recordó su conversación con Eve y casi hizo una mueca. Oye, Amber. Al darse cuenta de algo extraño en su voz, levantó una ceja y retrocedió ligeramente. ¿Pasa algo? Ack. Mark sabía que se arrepentiría de esto más tarde, pero era hora de ser un poco honesto. Esperaba que Debbie estuviera satisfecha ahora. Tomó a Amber por el brazo y la llevó a un lugar aislado donde podían hablar sin interrupciones. Escucha, Amber, eres genial, eres linda y bastante atractiva, pero no puedo darte lo que estás buscando. Él suspiró y la miró a los ojos. Ella había dejado de sonreír un poco. Sé que quieres salir conmigo, pero yo, no puedo tener una relación seria, ya sabes, ¿cómo explico esto? Parecía que Flaxan había deteriorado seriamente sus habilidades sociales en el departamento de citas. ¿Es porque eres invencible? Las palabras de Amber lo dejaron atónito por un momento. ¿Lo sabes? Espera, ¿cómo lo sabes? Amber sonrió un poco avergonzado. El otro día te vi en la televisión, ya sabes, cuando esos alienígenas verdes invadieron. Te reconocí porque tu máscara se había roto un poco. Pensé que estaba equivocado, pero cuando te vi de nuevo en la escuela después de eso, no podía negarlo, realmente eras tú. Se inquietó con los dedos, buscando las palabras para expresar cómo se sentía. Creo que es increíble, ya sabes, cómo luchaste tan duro y te empujaste a ti mismo, pareciendo tan valiente y atrevida. Cuando entraste en ese portal, casi sentí que mi corazón se detuvo, y realmente me sentí aliviado de verte de nuevo. Lo miró y le tomó la mano. Sé que ser un héroe es difícil. Lo escuchas todo el tiempo, cómo arriesgan sus vidas, cómo se enfrentan a monstruos y villanos todos los días. Pensé que nunca tendría que lidiar con eso. Nunca me vi a mí mismo como alguien capaz de soportar una carga así. Había muchos héroes que murieron en la historia de la humanidad. Una vez que partieron, siempre había una esposa o esposo, un hijo o hija, algún pariente cercano o amigo. Hablaron de lo difícil que era, de cómo sus vidas nunca eran normales, de cómo la vida heroica los había distanciado de la vida normal. Amber no había estado muy interesada en estas cosas antes, pero había visto algunas entrevistas y leído algunos libros. No hace mucho tiempo, pensó que eso no era lo que quería, que tal vez no estaba hecha para soportar tales cargas. Pensé que era una chica normal y que siempre seguiría siendo una. Entonces te conocí. Antes de que fueras invencible, y me gustabas. Me tomó un tiempo, pero reuní el valor para darte mi número. Entonces me di cuenta de que eras invencible, y todavía quería salir contigo. A pesar de todo, me gustas, Mark. Sé que ser un héroe es una gran responsabilidad. Sé que las cosas no serán normales, y tal vez sean difíciles, pero aún así, quiero intentarlo. Ella apretó su mano entre la suya. No sé cómo terminará esto, pero no quiero perder la oportunidad solo porque es difícil. Así que vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Mark la miró. Ella estaba hablando muy seriamente. Era una buena chica. Se merecía algo mejor, pero él no era algo mejor. ¿Sabes? Voy a romper tu corazón. Ya que había decidido ser honesto acerca de sus deseos, sería honesto. Amber se rió. Su rostro se sonrojó un poco. Lo sé. He oído que los héroes a menudo tienen que dejar a sus familias y amigos atrás con bastante frecuencia. A pesar de decir eso, ella no lo dejó ir de la mano. De repente podría irme de verdad, ¿sabes? Hay muchas cosas que tengo que cuidar, muchos peligros que Mark no pudo terminar de hablar mientras ella pone su dedo en sus labios. Vamos, Mark, he tomado una decisión. Si no quieres intentarlo, solo tienes que decirlo. Ella ya había sido clara. Podría no tener una relación normal, pero ella quería ver a dónde iría esto porque le gustaba Mark y le gustaba Invencible, ambas partes de él. Mark la miró a los ojos. Ya que ella estuvo de acuerdo, entonces ¿por qué dudar?
Él la abrazó, acercándola. Simplemente no te arrepientas. Amber sonrió. Solo vives una vez, ¿verdad? Le gustaba aún más. Sin dudarlo, la besaba. Ella estaba mucho más entusiasmada con devolver el beso y lo abrazó con fuerza. Y ya sabes, tengo la casa para mí. Amber dio un paso atrás y dijo con la cara enrojecida. Mark no necesitaba que le dijeran dos veces. Mark dejó caer el cuerpo de Amber sobre la cama y respiró profundamente, tragando algo de saliva y limpiándose el sudor de la frente. Tener sexo no lo había cansado, pero usar la fuerza de velocidad para acelerar el final sí. Lo vio salir de ella en grandes cantidades algo exageradas. Estaría seriamente preocupado por dejarla embarazada, pero hacía tiempo que había pensado en tal problema y había encontrado una solución en Flaxan. Usando el mismo principio de aceleración temporal, había encontrado una manera de enfocarla en sus hijos, haciendo que vibraran a alta velocidad, dañando su estructura celular de una manera que los dejaba inútiles para fertilizar cualquier cosa. Había tenido demasiado tiempo libre en Flaxan. Mark se levantó y se estiró, mirando el atardecer a través de la ventana. Estaba a punto de anochecer. Miró de nuevo a Amber en la cama y decidió que podía pasar la noche aquí. Debería traerle algo de beber ya que había perdido muchos líquidos, y también algo de comida para ambos. Quitó las sábanas mojadas y hizo lo mejor que pudo para limpiarla. Ella no se despertaría pronto y, cuando lo hiciera, dudaba que tuviera la energía para asearse. Terminó buscando en su armario y sacando una manta limpia para cubrirla. Mark sonrió. Se sentía bastante relajado, bastante bien. Tantos años sin esto realmente habían sido un asco, pero ahora que lo disfrutaba de nuevo, parecía que todas sus dudas y preocupaciones habían disminuido repentinamente. La vida era demasiado buena para perder el tiempo pensando en tonterías. Mañana es el funeral de los guardianes, ¿eh? Bueno, pase lo que pase después, ahora mismo me siento bastante invencible, así que venga lo que sea. Puso una bandera de advertencia. Tal vez. ¿Le importaba? No en este momento. Que el Mark del futuro se preocupe por eso. El de ahora tenía una cena que atender. Capítulo 12. Mark se miró en el espejo, ajustando cuidadosamente su corbata negra y alisando su traje recién comprado. Se peinó el cabello y asintió para sí mismo una vez que estuvo listo. ¿Listo?, preguntó su madre entrando por la puerta con ropa igualmente oscura. Mark le devolvió el asentimiento y luego miró por la ventana. Estaba nublado y se preguntó si era solo una coincidencia o si de alguna manera el universo y el mundo habían conspirado para influir en el clima. Vamos a ir que empezará pronto. Comenzó a caminar. Este era un día importante y se preguntó si sería el único funeral al que tendría que asistir este mes, esperando que así fuera. El lugar estaba más lleno de lo que Mark había esperado. No solo había civiles sino que decenas, quizás cientos de héroes se podían ver en los asientos principales disponibles. Era un número sorprendente y una variedad de ellos que no había anticipado. Se preguntó cuántos de ellos tendrían la fuerza para luchar a su lado cuando llegara el momento. Mientras caminaban hacia los asientos donde tenían que sentarse, vio como su madre se acercaba a una mujer de poco más de 30 años con cabello castaño claro. Era atractiva pero su rostro mostraba una tristeza obvia. Mark dejó que su madre se adelantara para hablar con la mujer sin querer interrumpir su conversación. No era bueno consolando a mujeres tristes. Se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué más hacer además de darles algo de espacio antes de ir a sentarse. Miró al cielo que ahora estaba aún más nublado. Se preguntó qué estaría haciendo Amber en este momento. Tal vez debería haberla traído con él, pero ella apenas podía sostenerse de pie, mucho menos caminar, así que realmente no había forma de que pudiera haberla traído. «Hey, qué bueno verte por aquí». La voz de Eve llamó su atención haciendo que se girara hacia ella y le diera una sonrisa. «Entonces tú también estás aquí, ¿eh? ¿El resto del equipo adolescente también vino?» Mark miró alrededor pero solo pudo distinguir a Robot a lo lejos. Eve suspiró y cruzó los brazos, claramente de mal humor. «Solo estamos Robot y yo aquí. Rex piensa que los funerales son demasiado deprimentes y no le gusta asistir a ellos». Mark no preguntó por Kate, probablemente ella dio una excusa similar a la de Rex. «Bueno, si quieres puedes sentarte con nosotros», ofreció y ella sonrió. No quería estar sola en un evento como este y Robot no era exactamente la compañía más cálida.
Mark guió a Eve hacia los asientos donde su madre ya estaba sentada. Ella lo miró levantando una ceja pero no preguntó. No era el momento ni el lugar. Pronto todos comenzaron a tomar sus asientos y el ambiente comenzó a calmarse. El sonido de aviones de combate provenía del cielo. Mark levantó la cabeza para ver dos de ellos viniendo desde la distancia a gran velocidad. Entre ellos podía ver a su padre volando. Su velocidad era rápida y en poco tiempo estaban sobre ellos y luego más allá. Mark vio cómo su padre descendía del cielo, llegando lentamente al frente donde todos podían verlo. Nolan tomó una respiración profunda mirando los rostros familiares y también desconocidos presenciando el dolor, las lágrimas. Nunca había esperado que esas cosas le importaran, no deberían haberle importado nunca. Pero ahora parado donde estaba a punto de dar un discurso en memoria de las mismas personas que había matado. Por primera vez en su vida Nolan comenzó a sentir un remordimiento genuino. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué tipo de discurso podría justificar lo que había hecho? ¿Quería siquiera justificarse? Escaneó a la multitud buscando a su esposa, a su hijo. Ellos merecían más que esto. Este mundo merecía más que esto. Había estado pensando demasiado sobre las posibilidades, sobre lo que podía hacer, sobre lo que debía hacer. Después de mucha consideración se dio cuenta de que el imperio no aceptaría un no como respuesta. Intentar hacer que cambiaran sus formas no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. Pensó que con algo de tiempo y persuasión él y Mark podrían llegar a algún tipo de acuerdo, algo que evitaría un conflicto directo. Pero ya era demasiado tarde para eso ahora porque el imperio había enviado un mensaje no hace mucho. Querían la tierra y la querían pronto. La razón de esto era clara para Nolan. Era su culpa. Antes de ir a Flaxan, cuando Mark acababa de despertar sus poderes, había enviado un mensaje. En ese momento creía que todavía era completamente leal al imperio, así que había anunciado la noticia al mismo tiempo que mataba a los guardianes preventivamente, incluso antes de recibir una respuesta. Eso había sido un enorme error. En este punto había pocas opciones restantes y Nolan no sabía cuál era la mejor. Pero lo que sí sabía era que sin importar lo que pasara todavía estaba en sus manos preparar a la tierra para lo peor. No había lógica en ello, sus sentimientos no eran algo que hubiera experimentado nunca en sus miles de años de vida. Pero como su hijo había hecho en Flaxan, Nolan eligió luchar incluso si eso significaba morir. Tragó saliva con fuerza y comenzó a hablar. Hace 20 años llegué a este mundo sin conocer sus reglas o costumbres. Luché por integrarme entre ustedes, por fingir ser uno de ustedes. Pero no fue hasta que conocí a mi esposa, hasta que formé una familia, que comencé a entender lo que significa ser humano. Durante ese tiempo los guardianes se acercaron a mí ofreciéndome su ayuda y orientación. Llegué a conocerlos, incluso a llamar a algunos de ellos mis amigos, suspiró Nolan mirando hacia su familia. Me convertí en un héroe, en un padre y en un esposo, y durante mucho tiempo asumí ese rol olvidando quién soy o quién se suponía que debía ser. Cecil desde un lado lo observaba. Este no era el discurso que había preparado para Nolan. Lentamente alcanzó el comunicador en su oído. Algo estaba a punto de suceder. Ahora sé que nunca fue solo un rol. Mi vida en la Tierra me cambió quién era y quién quiero ser de ahora en adelante. Por eso estoy aquí, no para dar un discurso florido ni para justificarme, solo para decir la verdad. Tomó Nolan una respiración profunda. Era el momento. ¿Y la verdad es? Mark frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo Nolan? Sus palabras eran extrañas y de repente sintió que algo estaba mal con todo esto. Miró a su madre, que miraba a su padre con igual o incluso más dudas que él. Apretó los puños mirando a su padre, que les devolvía la mirada. Podía ver la duda en sus ojos convirtiéndose en resolución, un tipo de determinación que no había visto antes en él, y Mark supo que se avecinaba un enorme dolor de cabeza. ¿Que fui yo quien mató a los guardianes? El silencio cayó. Todos se volvieron hacia Omniman con los ojos muy abiertos. Los héroes comenzaron a ponerse de pie, la gente empezó a exclamar en shock, las cámaras apuntando y transmitiendo en vivo al mundo entero. Cecil miró a Nolan con sus pupilas reduciéndose lentamente. Tú. Nolan observó la reacción, vio cómo los héroes comenzaban a moverse hacia él rodeándolo. Vio a la gente mirando la situación con la boca abierta, algunos con incredulidad en los ojos, las cámaras enfocándose en él. Pero sobre todo observó cómo su esposa y su hijo lo miraban.
Mark se puso de pie casi de un salto con el rostro serio, las cejas fruncidas, los ojos ardiendo de desconcierto. Debbie se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de incredulidad. A pesar de todo, Nolan no se arrepintió. Era como si un pesado peso se hubiera levantado de sus hombros. Respiró más ligero y miró el cielo nublado. Aún no había terminado, todavía tenía más que decir. Vio a Cecil por el rabillo del ojo ladrando órdenes. No se apartó de él a pesar de estar él más cerca. Pronto sus miradas se encontraron y Nolan pudo ver la ira y las dudas en los ojos de Cecil. En cuestión de momentos Nolan se encontró rodeado por todos los héroes presentes de todas las formas, tamaños, géneros y edades. Casi ninguno valía la pena en términos de fuerza, no contra él. Cecil lo sabía, así que no se apresuró a ordenar su arresto después de su confesión pública. ¿Qué significa esto?, preguntó Cecil. Cecil, no detengas la transmisión, dijo Nolan, ya anticipando que Cecil intentaría cortar la señal. Cecil frunció el ceño. ¿Por qué debería escucharte? Porque el mundo necesita saber la verdad, merece saber la verdad y poder prepararse para lo que viene. Había estado debatiendo consigo mismo durante mucho tiempo sobre esto. ¿Qué se debía hacer? ¿Cuál es la elección correcta? Pero después de mucho pensamiento se dio cuenta de que al final del día la elección no debería ser solo suya. Si la Tierra elegía enfrentar a Viltrum o someterse a ella, era algo que la humanidad debía decidir, y para hacerlo necesitaban saber qué era realmente el Imperio. Después de muchos años de pensamiento profundo y reflexivo, Nolan llegó a aceptar un hecho que anteriormente se había negado a sí mismo: amaba la Tierra, amaba a la humanidad, a su familia, a su vida como humano, y por eso estaba haciendo esto. ¿La verdad? Entrecerró los ojos Cecil. ¿Qué más había que decir? Solo había una cosa que Nolan podía explicar: la razón por la que mató a los guardianes. Debatió si debería dejar que esto continuara. Tal vez era mejor que Nolan confesara todo ahora que intentar forzarlo a hablar más tarde. Con un chasquido de lengua dio la orden de permitir que la transmisión continuara. Ya era demasiado tarde para cortarla. De todos modos, la confesión de Nolan ya había sido transmitida a todo el mundo. Cortarla ahora no cambiaría ese hecho. Nolan asintió hacia Cecil y miró de vuelta a la multitud, a las cámaras, al mundo. Vio a Mark volando, ahora vestido con su traje de héroe, parado frente a la multitud de héroes con los puños apretados. Parecía que su hijo había elegido un lado hace mucho tiempo, y eso estaba bien. Nolan había hecho la misma elección. Padre e hijo se miraron y Nolan comenzó a hablar. Cuando me convertí en Omniman, le dije al mundo una mentira sobre de dónde vengo realmente y por qué vine a la Tierra. Lo corregiré ahora. Soy de Viltrum, eso es cierto. Pero el Viltrum que conocen es una mentira. No vine a este mundo para protegerlo ni para ayudar a su gente. Viltrum no es la sociedad perfecta, ni el imperio altruista que les dije que era. Hace mucho tiempo antes de que yo naciera, el imperio decidió que para alcanzar su máximo potencial los débiles tenían que morir. Fue un proceso largo y difícil, pero cuando terminó, la mitad de la población que resistió el cambio murió. Solo los más fuertes, los más determinados, los crueles y los feroces permanecieron de pie. Viltrum se volvió imparable. Antes de que yo naciera, Viltrum ya era el imperio más grande de su galaxia y pronto decidió convertirse en el único imperio. Así comenzó una guerra completa contra cualquier otra especie que se negara a someterse. Muchos resistieron, muchos lucharon, pero no importaba cuán grandes fueran o cuán avanzados fueran, al final todos cayeron ante el poder del imperio. Cuando fui lo suficientemente mayor, me uní a sus filas y participé activamente en la guerra. Extinguí y maté civilizaciones enteras, devasté planetas con mis propias manos. Me convertí en uno de los soldados más fuertes y efectivos del imperio, honrado y reverenciado entre ellos. Pronto el imperio conquistó miles de planetas y se expandió más allá de la imaginación. Pero mientras esto sucedía, nuestras fuerzas comenzaron a disminuir, a fracturarse. La expansión se detuvo y el imperio se dio cuenta de que necesitaba formas mejores y más efectivas de conquistar mundos. Así fue como llegué a la Tierra. Los oficiales más confiables fueron asignados a mundos específicamente seleccionados para debilitarlos y facilitar su conquista. Al principio no había un marco de tiempo estimado. Para Viltrum, ya fueran 100 horas o 100 años, no importaba. El paso del tiempo no cambiaría nada, porque como especie un Viltrumita puede vivir miles de años. Por eso no tenía prisa, pensé que había tiempo, que tenía tiempo.
Por eso me dejé llevar, me uní a la sociedad, me convertí en parte de ustedes. Pensé que no importaba si dejaba de lado mi misión, miró a Debbie. Pero estaba equivocado. Viltrum ha cambiado su enfoque y la humanidad se ha convertido en su objetivo principal. La razón de esto solo podía entenderse si conocías el mayor secreto del imperio. Hace unos años algo increíble había sucedido en Viltrum. Un virus desconocido había infectado el planeta natal de los Viltrumitas, sometiendo rápidamente a la población y enviando alarmas por toda la sociedad Viltrumita. Cuando la noticia le llegó había querido regresar, pero le ordenaron que no lo hiciera. Ya habían perdido a demasiados de ellos, no necesitaban arriesgar a los que aún no habían sido infectados. Una vez que el virus perdió su efecto y solo los más fuertes y resistentes sobrevivieron, se dieron cuenta de que habían perdido el 99% de su especie. Viltrum necesitaba reponer sus números rápidamente. Eran un imperio que abarcaba miles de mundos. Si sus enemigos se enteraban, si aquellos a los que habían conquistado se enteraban, entonces habría guerra y Viltrum vería cómo su imperio se derrumbaba. No podían permitir que eso sucediera, así que dieron una orden: buscar mundos y especies genéticamente compatibles con ellos. Esto era extremadamente difícil debido a cómo los Viltrumitas veían a las especies alienígenas. Incluso en su situación desesperada no se rebajarían a aparearse con cualquier especie inferior. Eran selectivos incluso cuando su especie estaba tan cerca de la extinción. Cuando Nolan se enteró de la nueva orden, rápidamente informó que había engendrado exitosamente un hijo híbrido, lo cual había estado prohibido anteriormente. Pero debido a la situación eso ya no importaba. Por lo tanto, el imperio le ordenó observar, ver cuán compatibles eran las dos especies. En ese momento Nolan todavía era leal a ellos, así que compartió todo lo que pudo. Para el imperio la Tierra era una de las mejores opciones, porque la humanidad era estéticamente 100% compatible con ellos. En el vasto universo había muchas especies, algunas más similares a otras. Pero entre ellas solo los Viltrumitas y los humanos compartían los mismos rasgos en su mayoría. Eran perfectos o casi perfectos. La razón por la que el imperio no había ordenado la conquista inmediata de la Tierra muchos años atrás era porque Mark no tenía poderes. Cuando Nolan informó sobre Mark, también tuvo que informarles sobre su falta de habilidades, lo cual decepcionó al imperio. Qué bien tenía la apariencia sin el poder. Así que esperaron. Antes de actuar necesitaban saber si valía la pena o no. Mark era un sujeto de prueba para determinar si la humanidad era realmente digna o no. Cuando despertó sus poderes ya no había nada más que considerar. La humanidad había sido elegida. Como oficial de confianza que había probado su valía numerosas veces en el pasado, Nolan había sido dejado a cargo. Tenía que preparar a la Tierra para la llegada del imperio. Después de todo, Viltrum todavía necesitaba mantener las apariencias, necesitaban ocultar el hecho de su debilidad. No podían enviar todas sus fuerzas restantes sin causar un alboroto, así que confiaron en él. Ese era el mensaje que Nolan había recibido solo un día antes en respuesta a la noticia del despertar de poderes de su hijo. El imperio había encontrado esperanza y había decidido que él sería quien les trajera esa esperanza. Y ahora estaba aquí traicionándolos y sin embargo, a pesar de todo no se arrepentía. Por eso maté a los guardianes. Eran uno de los muchos obstáculos que la Tierra y la humanidad tenían que ofrecer, suspiró Nolan. Pero estaba equivocado al hacerlo. Me di cuenta demasiado tarde de lo importante que es la humanidad para mí, de lo importante que es la vida que formé y todo lo que construí aquí. Por eso les estoy contando todo esto. El imperio vendrá a conquistar este mundo. Entre sus fuerzas hay aquellos que son tan fuertes como yo y aquellos que son incluso más fuertes. Resistir puede parecer inútil, puede ser que luchar contra ellos solo lleve a la muerte, pero no importa lo que elijan hacer, estaré a su lado. Para enmendar mis errores, para corregir mis acciones, protegeré este mundo no importa qué. Era un caos absoluto, ya sea durante el discurso y la revelación de Omniman o después, nadie estaba calmado, el mundo entero parecía estar hirviendo con su confesión. Eve vio cómo los agentes de la GDA esposaban a Nolan, que se había entregado voluntariamente. Los héroes alrededor estaban alertas pero al mismo tiempo confundidos sin saber qué debían hacer. Déjame ir, Mark. Eve se giró para ver a Mark sujetando a una mujer asiática que parecía al borde de las lágrimas en cualquier momento.
No quería entrometerse, pero había oído cómo lo llamaba su hijo y sabía que tenía que hablar con su padre. No era difícil adivinar a quién se refería. Suficiente, mamá. Vete a casa, ¿de acuerdo? Déjame manejar esto. Eve examinó la situación. No era la única que notaba el alboroto. Muchos héroes cercanos también claramente comenzaban a sospechar algo. Cecil se acercó y miró a Mark. ¿Sabías sobre esto? Ante su pregunta, Mark se giró quitándose las gafas y revelando sus ojos inyectados en sangre. No, yo no sabía esto, respondió con la voz temblorosa. Eve miró a los ojos de Mark viendo el desconcierto y el pánico en ellos, así como las crecientes dudas dentro de él. Instantáneamente le creyó. Cecil estudió la expresión de Mark por un breve momento, mirándolo directamente a los ojos antes de asentir. De acuerdo, entonces sígueme. Te necesitamos en caso de que decida cambiar de opinión. Cecil se dio la vuelta listo para irse. Debbie rápidamente extendió su mano llamándolo. Espera, Cecil, déjame ir contigo. La mujer era insistente. Cecil se detuvo y se dio la vuelta mirándola por un momento antes de suspirar. Bien. Si lo que Nolan dijo era cierto, entonces había decidido traicionar a su especie por la mujer frente a él y el hijo que tuvo con ella. Era mejor asegurarse de mantenerla vigilada de cerca. Eve los vio irse, pero antes de que lo hicieran, Mark la miró. Ella le sonrió para transmitirle tranquilidad y él le devolvió el asentimiento antes de irse con varios héroes y agentes de la GRA. Consideró seguirlos, pero no trabajaba directamente para la GRA ni con Cecil. Robot era el intermediario entre el equipo y la agencia y ya los estaba siguiendo. Si no la llamaba, entonces tal vez era mejor que esperara. Suspiró y comenzó a elevarse al cielo. Era mejor que regresara a la base. Rex seguramente estaría volviéndose loco por no estar presente para ver cómo se desarrollaba todo. Por supuesto, no imaginaba que Rex ni siquiera sabría lo que había pasado hasta más tarde. Estaba demasiado ocupado con otras actividades. Mark vio cómo su padre era encerrado en una celda especialmente preparada, montada apresuradamente en las instalaciones centrales de la GRA. No había prisión que pudiera contenerlo si quería escapar, así que no tenía sentido llevarlo a otro lugar. Cecil parecía querer mantenerlo cerca y Mark se había convertido en uno de los principales carceleros. Aún así, vio que había dudas sobre él entre aquellos que sabían que Omni-Man era su padre. No muchos lo sabían antes, pero el espectáculo que su madre había creado antes había revelado involuntariamente algunas cosas. Afortunadamente, los civiles habían sido evacuados del área cuando eso sucedió, dejando solo a héroes y sus familias. Aún así, era molesto tener su identidad expuesta de esa manera. Pero no podía estar demasiado enojado con ella. No había esperado que su padre decidiera que revelar la verdad a la humanidad era el mejor curso de acción. Eso arruinaba muchos de los planes que Mark había estado considerando. Una vez más el universo parecía conspirar contra él, pero lo hecho estaba, así que solo podía seguir el flujo y trabajar con ello. Había usado la fuerza de velocidad para controlar sus microexpresiones lo mejor posible al hablar con Cecil antes. No era el mejor actor, pero cuando puedes ajustar tu expresión a supervelocidad no necesitas ser el mejor actor para crear un acto convincente. Por ahora parecía haber funcionado, pero no podía decirlo con certeza, ya que nunca era fácil saber qué estaba pensando el líder de la GRA. Cecil estaba a su lado, ambos mirando a Omni-Man encerrado en la celda. Esto es un desastre, chico. El mundo entero está hirviendo. Arreglar esto será un dolor en el culo. La gente estaba en un alboroto. Mientras este mundo tenía amenazas constantes e invasiones, siempre había habido la seguridad que los héroes traían. Pero ahora el más grande de todos había confesado ser un conquistador de planetas genocida y les había dicho que un montón más tan fuertes o más fuertes que él venían a la Tierra para conquistarla. Eso no les sentaba bien a la gente. Tan malo, Parecía que la Tierra no tendría días pacíficos en mucho tiempo. ¿Cómo está ella?, preguntó sobre su madre, que había sido llevada a una habitación privada para calmarse. Todavía procesándolo como todos los demás, aunque para ella debe haber sido un golpe aún mayor. Descubrir que el hombre con el que te casaste y formaste una familia era en realidad una mentira no podía haber sido fácil. Mark suspiró. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué harán con él? Señaló a su padre, que había permanecido en silencio hasta ahora. Vamos a descubrir todo lo que no dijo, todo sobre este imperio, sus fuerzas, sus intenciones, todo. Así que prepárate, vas a tener que hablar con él, dijo Cecil.
Espera que... Mark lo miró parpadeando con incredulidad. Además de tu madre eres la persona que más le importa. Si eres tú soltará todo lo que necesitamos saber. Sé que pedir esto no es fácil pero es necesario. Mark frunció las cejas y miró a su padre, que levantó la cabeza y encontró su mirada. Bueno, parecía que efectivamente tendrían esa conversación. Suspiró. Bueno, al menos había logrado tener un buen momento el día anterior a que todo esto sucediera. De acuerdo, era hora de avanzar. Capítulo 13. La puerta de la celda se abrió. Nolan levantó la cabeza para ver a Mark entrando. Ambos se miraron sin ninguna expresión en sus rostros. Hubo un silencio que fue roto por Nolan. ¿Cómo está tu madre? En respuesta a su pregunta, Mark permaneció en silencio por un momento antes de acercarse y apoyarse contra la pared al lado de donde su padre estaba sentado. La celda solo tenía una silla de metal y nada más. Bueno, ella descubrió que los últimos 20 años de su vida fueron una mentira. No creo que esté muy bien, dijo con calma. Nolan frunció el ceño profundamente. Puede que haya mentido sobre de dónde vengo y por qué vine, pero mi amor por ella no es una mentira. Si fuera tan fácil para él deshacerse de sus propios sentimientos, nunca habría traicionado al imperio. Desde fuera de la celda, detrás de un vidrio especial donde la gente solo podía ver desde un lado, Debbie apretó el puño con los ojos todavía rojos y llorosos. Cecil puso una mano en su hombro y miró de vuelta hacia la celda. Al lado de ellos estaba Donald, el asistente más confiable de Cecil. Además de estas personas, todos los demás agentes y miembros del personal de la GA habían sido evacuados a un área segura. No sabían si Nolan se arrepentiría y si comenzaría una pelea, así que no podían correr riesgos. De vuelta en la celda, Mark miró a su padre con sentimientos encontrados. Había esperado muchas cosas, pero esto lo tomó por sorpresa como a todos los demás. La elección que Nolan había hecho no era fácil. Ahora el mundo le temía, muchos lo odiaban y algunos lo defendían. Ver los diferentes tipos de opiniones públicas comenzando a golpear cada rincón de la tierra era revelador. Que sea real o no ya no importa ahora, suspiró Mark. Nolan asintió en acuerdo. ¿Qué quieres saber? Por supuesto sabía que esto era un interrogatorio. Todo lo que podamos usar, todo lo que pueda ayudarnos a luchar, respondió Mark. Necesitaba un camino claro, ver las posibilidades y comenzar a planear para lo que vendría. Jugando bien sus cartas podría tener toda la tierra de su lado y con ella sus recursos, resolviendo su problema de presupuesto. Nolan pensó profundamente, reuniendo la información en su mente. Comencemos con algo simple. ¿Por qué tienen prisa? ¿Por qué quieren conquistar la tierra ahora? Esta era una pregunta importante. Los Viltrumitas vivían miles o decenas de miles de años, esperar nunca había sido un problema para ellos antes. Ya habían esperado 20 años, así que ¿por qué era diferente ahora? Por ti, respondió Nolan, haciendo que Mark parpadeara confundido y que Cecil frunciera el ceño y que Debbie mirara a su esposo con desconcierto. Nolan continuó. Hace unos años, 6 para ser exactos, un virus de origen desconocido atacó el planeta natal de los Viltrumitas. Normalmente ninguna enfermedad podría representar una amenaza para los Viltrumitas, pero esto era diferente. El virus actuaba de forma extraña, debilitando nuestra fuerza, haciendo que algunos perdieran sus poderes temporalmente. En poco tiempo casi toda la vida en Viltrum murió y solo los más fuertes permanecieron, aquellos que pudieron superar el virus y ganar inmunidad. Otros como yo sobrevivieron al estar lejos del centro de la infección. Esta información impactó a todos los que escuchaban. Espera, ¿quieres decir que los Viltrumitas se están extinguiendo? Mark se enderezó de repente. Esto cambiaba todo. Nolan asintió. Después de que el virus eliminó el 99% de la vida en Viltrum, actualmente solo 50 Viltrumitas están vivos, sin contarte a ti. Esa última parte fue lo que hizo que Mark entendiera. Quieren recuperarse, quieren evitar la extinción y la humanidad es su mejor oportunidad. Nolan asintió. El ADN Viltrumita y humano ha demostrado ser 100% compatible. Viltrum no hizo nada antes porque tú no habías desarrollado tus poderes, pero, una vez que mis poderes emergieron, fue la confirmación final que necesitaban, terminó Mark por él, ahora entendiendo la situación. ¿Están al tanto de lo que está pasando en la Tierra? ¿O cómo se enteraron? Preguntó y Nolan bajó la cabeza. Porque yo se lo dije, confesó, haciendo que Mark frunciera el ceño y que Cecil maldijera.
Así que una raza superpoderosa al borde de la extinción vio a la Tierra, más precisamente a la humanidad, como su última esperanza, y parecía poco probable que aceptaran un no como respuesta. ¿Hay alguna forma de evitar el enfrentamiento? ¿Una forma de llegar a un acuerdo? Aunque Mark ahora tenía más confianza, sabiendo que no enfrentaba un ejército de miles de millones, 49 Viltrumitas adultos seguían siendo algo de lo que no estaba seguro de poder enfrentarse sin que la Tierra explotara como daño colateral. Incluso si ganaba, si toda la vida en la Tierra se extinguía, sería sin sentido. Nolan pensó profundamente antes de negar con la cabeza. Viltrum nunca retrocede, nunca vacila y ve a todas las demás razas como inferiores a ellos. No les importa lo que la Tierra piense o quiera. Para ellos, desde el momento en que llegué aquí, este planeta ya era parte del Imperio. La violencia y la lucha corrían por las venas de los Viltrumitas. Cambiar eso de la noche a la mañana no sería tan fácil. Más importante, el Gran Regente, el Viltrumita más poderoso que ha existido, nunca permitirá que el Imperio se incline ante nadie. Gran Regente. Ese título sonaba importante. Además, ser llamado el Viltrumita más poderoso por su padre, Mark no pudo evitar preguntar. ¿Este Gran Regente cuán fuerte es comparado contigo? Nolan rió amargamente. Incluso si todos los Viltrumitas restantes se unieran contra él aún ganaría. La declaración dejó a Mark en silencio y una atmósfera pesada llenó el lugar. Así que no solo había al menos 48 Viltrumitas adultos listos para desatar su ira sobre la Tierra, sino que su líder, el Gran Regente, era más fuerte que todos ellos juntos. Bueno, mierda, murmuró Mark. Las cosas no se veían muy bien para la humanidad en un escenario como ese. Mark caminó por la habitación profundamente pensativo. Tenía que haber algo más, esto no podía ser una pelea sin esperanza. El hecho de que solo quedaran 49 Viltrumitas enemigos era un buen comienzo, pero no era suficiente. ¿Tenemos alguna oportunidad? ¿Hay alguna forma de ganar? Preguntó y Nolan sonrió. He estado esperando que hagas esa pregunta. En mis viajes por el universo he sido uno de los pocos oficiales en los que Viltrum ha confiado con las tareas más importantes y peligrosas. Debido a esto he descubierto muchas formas de dañar a los Viltrumitas e incluso matarlos. El interés de Cecil se despertó inmediatamente. Decidió que era hora de dejar de observar y asintió a Donald, quien entendió el mensaje tácito. Pronto Cecil entró en la celda acercándose a Nolan. Ambos hombres se miraron con expresiones frías. Te golpearía ahora mismo, pero no lograría nada, dijo Cecil. Decir que estaba enojado era quedarse corto, su sangre hervía. Pero también sabía que ahora no era el momento de dejar que sus emociones se apoderaran. Con la Tierra en peligro tenía que dejar de lado su propio orgullo y enfocarse. Nolan no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Disculparse? ¿Qué bien haría eso para Cecil? ¿Entonces ese es tu plan? ¿Encontrar esas cosas y derrotar al Imperio con ellas? Preguntó Mark sin querer perder tiempo en discusiones sin sentido. No, negó Nolan, tomando a Mark y a Cecil por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Preguntó el líder de la GDA, claramente no complacido. Nolan suspiró y continuó. Incluso si reúno todo lo que pueda dañarnos, la pelea seguirá siendo feroz. El Imperio, aunque reducido tanto, ha anexado miles de mundos y comanda miles de millones de tropas. No es una guerra que la Tierra pueda ganar. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente nos rendimos a ellos? ¿Qué diferencia hace que estés aquí entonces? Dijo Cecil con los ojos fríos. Pero la Tierra no tiene que luchar sola, habló Mark de repente, interrumpiendo a Cecil. Todavía está la coalición de planetas, dijo Mark. Si el Imperio decidía atacar con números, la Tierra no tenía oportunidad. No importaba cuán fuertes fueran, Mark o su padre eventualmente se cansarían de una pelea interminable y al final la Tierra sería conquistada. Nolan sonrió ante las palabras de su hijo y asintió. Si podemos enfrentar directamente a los Viltrumitas restantes, tenemos una oportunidad. No creo que podamos ganar no contra el regente, pero podemos acorralarlos. No querrán perder más números, no cuando tan pocos de ellos quedan, dijo Cecil, ya pensando en las intenciones de Nolan. No planeas derrotarlos. ¿Quieres que los forcemos a retirarse?, concluyó Cecil. Nolan asintió. El Imperio quiere anexar la Tierra y convertirla en un terreno de reproducción para reponer sus números. Los humanos no serían nada más que esclavos si eso sucede. Pero si forzamos al Imperio a retirarse, podemos hacer que reconsideren los términos.
Cecil comenzó a caminar pensando en todos los pros y contras, lo que podrían perder, lo que podrían ganar y cuál sería el costo. ¿Y cuál sería tu rol en esto?, preguntó Cecil mirando a Nolan. Comprar tiempo, dijo Nolan seriamente. Mark lo miró. ¿Qué significa eso? El Imperio no puede desplegar Viltrumitas casualmente, no ahora. Por eso tuve que conquistar la Tierra por mi cuenta. Pero una vez que se den cuenta de que abandoné mi misión, enviarán a otros oficiales Viltrumitas tras de mí. Lo que he hecho es un insulto y una traición. Dejarán de lado sus intenciones con la Tierra temporalmente para castigarme. Así que los atraeré lejos de la Tierra y lejos de la coalición. Mientras eso sucede, podrás usar ese tiempo para prepararte. Mark, tú tendrás que ser quien encuentre las armas y las cosas que ayudarán a la humanidad contra el Imperio. Mientras el Imperio crea que puede mantener su imagen, no desplegará todas sus tropas restantes. Pero una vez que sepan que la Tierra y la coalición están al tanto de su mayor secreto, ya no dudarán en actuar con toda su fuerza. ¿Crees que simplemente te dejaremos ir? ¿Así como así?, preguntó Cecil con clara irritación en su rostro. Nolan se puso de pie, más alto que Mark, más alto que Cecil. Su figura imponente cambió instantáneamente la atmósfera de la habitación. No tienes elección. No confundas mi confesión con debilidad. No me rendí para sentarme en una celda. Sin mi ayuda, Viltrum conquistará la Tierra y hará esclavos a la humanidad. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó con voz profunda. Ambos hombres se miraron fijamente durante lo que pareció siglos. Luego Cecil chasqueó la lengua y dio un paso atrás. Mark intervino rápidamente. Este no es momento para conflictos internos. Cualquier castigo que la humanidad quiera para Omniman, no importará si el Imperio gana. No lo llamó padre a propósito, necesitaba trazar una cierta línea. Nolan notó esto y frunció el ceño. Cecil gruñó pero asintió en acuerdo. Discutiremos esto más profundamente más tarde. Tengo un mundo entero que calmar ahora mismo, dijo y comenzó a irse. Nolan se sentó de nuevo y habló. No tenemos mucho tiempo, así que convence a quien tengas que convencer y reúne todos los recursos que puedas. Ante sus palabras, Cecil se detuvo por un momento antes de gruñir y salir por la puerta. Una vez que se fue, Mark cruzó los brazos y miró a Nolan. Dime sobre estas cosas que necesito encontrar. Después de unas horas más, Mark salió de la celda con pensamientos profundos en su mente, mucha información nueva ahora girando en su cabeza. ¿Entonces qué piensas?, preguntó Cecil habiendo regresado de donde quiera que hubiera ido. Creo que no tenemos muchas opciones. O confiamos en él y usamos su plan lo mejor que podamos, o Viltrum conquista la Tierra. De hecho, el plan de su padre tenía algunas lagunas obvias, muchos ¿qué pasaría si? Muchas cosas que podrían salir mal. Pero aparte de eso, la Tierra no tenía otras opciones, o luchaban con una débil esperanza de lograr una negociación o se inclinaban completamente. Cecil gruñó. Nunca me apego a un solo plan, chico, dijo, y Mark lo miró. ¿Tienes algo más en mente? Sígueme, dijo Cecil y comenzó a caminar. Mark lo siguió. Las instalaciones de la GRA eran enormes, pero el lugar al que Cecil los llevó estaba cerca. Pronto entraron en la sala de comando central, donde se llevaban a cabo todas las operaciones más importantes. Mark vio a la gente trabajando duro con muchas pantallas, mostrando diferentes datos e imágenes de todo el mundo. El público no está al tanto de mucho de lo que sucede en el planeta. Muchas amenazas golpean la Tierra todo el tiempo, y para evitar el pánico colectivo, la GRA se asegura de que muchas cosas se oculten, dijo Cecil mientras lo guiaba hacia los grandes monitores principales. Mark escuchó, todavía inseguro de lo que quería decir. No confío más en Nolan. Su plan puede ser nuestra mejor opción, pero no lo haré nuestra única opción. Por eso formaré un nuevo equipo, uno con la única misión de matar a todos los Viltrumitas si es necesario. Cecil a regañadientes podía aceptar una negociación. La negociación siempre era preferible a librar una guerra. Pero si la guerra se libraba, entonces prepararía el ejército más poderoso que la Tierra pudiera ofrecer. En las pantallas frente a Mark comenzaron a aparecer imágenes junto con información sobre diferentes individuos. El primero que vio fue un enorme monstruo con piel gris, cadenas alrededor de su cuerpo, cabello largo negro peinado hacia atrás y una enorme sonrisa llena de dientes afilados, sus músculos abultados uno encima del otro como si sus músculos tuvieran sus propios músculos, y manos con garras enormemente puntiagudas y afiladas.
Ojos rojos llenos de violencia miraban a la cámara, haciendo que cualquiera que los viera temblara. Se veía como una versión más dentada de Hulk. Leyó el nombre al lado de la imagen. The Pit. Todo sobre él gritaba violencia y parecía bastante fuerte, muy fuerte. Vio otra imagen, esta vez de lo que parecía un humano, usando un traje tecnológico altamente avanzado. Plateado y azul con toques de verde, su tecnología se veía más allá de cualquier cosa que Mark hubiera visto incluso en Flaxan. Ted's Jacket. Miró al siguiente con piel escamosa naranja y cabello dorado, como si fuera una fusión entre un dragón y un humano. Mark había oído hablar de los Kaiju, que solían atacar el mundo, pero nunca pensó mucho en ellos hasta que notó las líneas mitad humano mitad Kaiju en la información frente a él, lo que hizo que levantara una ceja. Firebreater. Luego vio al último y casi saltó hacia atrás en shock. Con una capa tan roja como la sangre, larga y desgarrada, piel tan oscura como la noche, con rayas blancas en el torso y una cadena alrededor de su cintura, sus ojos verdes, ardiendo con necroplasma, parecían mirar directamente a tu alma. Spawn. Juntos contigo serán la primera y última línea de defensa contra el Imperio, miró Cecil las imágenes. Nunca pensó que tendría que llegar tan lejos reuniendo a los seres más peligrosos del planeta, podría llevar a un gran desastre, pero no tenía muchas opciones. ¿Qué dices? ¿Crees que puedes ayudarme a reunirlos a todos? Mark leyó toda la información sobre los 4 individuos, y una enorme sonrisa feroz se formó en su rostro, regresando la confianza absoluta a él. Hagámoslo. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.